Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Gómez San Clemente, estudiante de Ingeniería Civil. A continuación miraremos teorías de conjuntos. Teoría de conjuntos. Se entiende como un contenido del área de matemáticas por sus utilidades. Van mucho más allá del desarrollo del pensamiento lógico matemático. Comprende la teoría de conjuntos. Nos permite utilizar los conjuntos como una herramienta para analizar, clasificar y ordenar los conocimientos adquiridos, desarrollando una compleja red conceptual en que almacenamos nuestro aprendizaje. Definiciones de conjuntos. Hay conjuntos por extensión o enumeración. Sus elementos son encerrados entre llaves y separadores por comas. Cada conjunto describe un listado de todos sus elementos. Por ejemplo, un conjunto por comprensión, sus elementos se determinan a través de una condición que se establece entre llaves. Un diagrama de Venn es regiones cerradas que nos permiten visualizar las relaciones entre los conjuntos. Y la descripción verbal se trata de un enunciado que describe una característica común a todos los elementos de conjunto. Ejemplo, expresa de 4 formas posibles el conjunto de los animales vertebrados por extensión. Entonces sería A igual entre comillas, eh, perdón, abro llaves, mamíferos, reptiles, aves, anfibios, peces, cierro llaves. Esto es por extensión. Ahora vamos a ver conjuntos por compresión. A igual, abro llaves, X slash X es un animal vertebrado. Cierro llaves. Ahora lo vamos a ver por diagrama de Venn. Por diagrama de Venn sería en un conjunto vamos a incluir los mamíferos, los anfibios, las aves, los reptiles y los peces. Esos animales van dentro de un círculo, que sería la representación de diagrama de Venn. Por descripción verbal, contiene todos los animales que tienen esqueleto interno. Notación de conjuntos. Los conjuntos se notan con letras mayúsculas de nuestro alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta llegar a Z. O algunas veces con las letras del alfabeto griego. Beta, B, B, R, etc. Como en la geometría, los elementos simplemente se escriben dentro de las llaves o separado por comas, por compresión. A igual a abre llaves X, beta X, N, X mayor que 7. Cierra llaves. Por extensión sería A igual abre llaves 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro llaves. Por ejemplo, otro ejemplo por extensión. Por extensión, un ejemplo, primer ejemplo, abre comillas, abre llaves, perdón, amarillo, azul, rojo, verde, morado, cierro llaves. Siguiente ejemplo, abro llaves, M, U, R, C, I, E, L, A, G, O. Que sería pues la murciélago. Otro ejemplo, abro llaves, 3,
4, 5, 9, 2, 8, no se repite un elemento. Determinación de conjuntos por comprensión. Un conjunto se determina por comprensión enunciado la propiedad o cualidad que se distingue a los elementos. Para tal fin que se utiliza lo siguiente. Abro llaves, x/x cumple la propiedad, cierro llaves, que se lee el conjunto de las x de tal que x cumple con la propiedad. Por ejemplo, el conjunto de x que es tal x cumple es un color de la bandera de Colombia. Cierro llaves. Siguiente ejemplo. Abro llaves. El conjunto de la x de tal que x cumple es, perdón, el conjunto de la x que tal que x es una letra de la palabra murciélago. Siguiente ejemplo. El conjunto de las x que tal que x es un dígito del número 3, 4, 9, 2, 3, 2, 3, 8. Conjunto infinito es aquel conjunto cuya cantidad de elementos se puede contar, es decir, es aquel conjunto que en sus elementos se puede nombrar o enumerar. Por ejemplo, el conjunto de x tal que x es un número entero mayor o igual que menos 3 y menor que 5. Este conjunto está formado por 8 elementos. En efecto, el conjunto de A menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 sería en efecto. Conjunto vacío. Existe un conjunto especial denominado conjunto vacío o conjunto nulo, y algunos definen como un conjunto sin elementos. Este último concepto se presta para confusiones cuando se dice conjunto sin elemento, pues se sabe que un conjunto es una agrupación de objetos que cumplen una propiedad determinada. Por ejemplo, el conjunto vacío se denomina por la letra beta o simplemente entre llaves. No es correcto decir un conjunto vacío, debe decirse siempre el conjunto vacío, porque este conjunto es único. No hay que confundir beta con beta entre llaves, pues este último es un conjunto unitario. Conjunto unitario. El conjunto unitario es aquel que solamente tiene un elemento. Por ejemplo, los conjuntos de A cuando x/x es un pontífice entre los años 1985 y 2005, Juan Pablo II, entre llaves, y b x n/x a la 2 menos 4 igual a 0, entre llaves, igual a 2 entre llaves, son unitarios. Conjunto binario. El conjunto binario es aquel que está formado por dos elementos. Por ejemplo, A, y se utiliza A igual a x x a la 2 menos 4 igual a 0 entre llaves, igual a 2, menos 2 entre llaves. Es un conjunto binario. Conjunto universal, sea A o U, conjuntos cualesquiera. Se dice que U es un conjunto universal o referencial respecto al conjunto A si A o U.
No se puede decir el conjunto universal o referencial U a secas, porque este no es único, pues la relación de negación de EU a XXU es cierta. Trate de mostrar esta consecuencia por reducción al absurdo. Según lo anterior, el conjunto universal, el cual contiene todos los elementos en estudio, es un ente que solo puede ser tratado rigurosamente, es decir, con la referencia a otro conjunto para no llegar a contradicciones dentro de la teoría axiomática de conjuntos. Dados los conjuntos 1, U, 1, 3, 5, 7, 9, 11 entre comillas, entre llaves, o A igual a entre llaves 3, 9, 11, B 2, 5, 7, 9 entre llaves y C 1,6 entre llaves y D 1, 7, 11 y 5 entre llaves. Determina si U es un conjunto universal respecto a los demás conjuntos. En efecto, U es un conjunto universal respecto a los conjuntos A y D, pero no corresponde respecto a los conjuntos B y C. Conjunto infinito es aquel conjunto cuya cantidad de elementos no se puede contar, es decir, aquel conjunto que en sus elementos no se puede nombrar o enumerar. Son ejemplos de conjuntos infinitos. Conjuntos numéricos, los naturales se representan por una n mayúscula, los enteros por una z mayúscula, los reales por una r mayúscula, los racionales por una q mayúscula, los imaginarios por una i mayúscula, los complejos por una c mayúscula. El conjunto A xr/x mayor que 100 y x menor que 0 igual entre paréntesis menos infinito, 0 u entre paréntesis 100 menos 100, infinito es infinito. Intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado de todos los elementos comunes de ambos conjuntos, sin repetir elementos, es decir, el conjunto formado por todos los elementos repetidos y se denota donde AX igual a BX son proposiciones abiertas equivalentes a XA y XAB respectivamente. A y B son conjuntos disjuntos. La representación gráfica mediante diagramas de Venn sería la siguiente figura: la intersección de conjuntos. Si se tienen conjuntos A1, A2, A3, A4, A infinito, la intersección entre estos conjuntos denotada o simple. Gracias por su atención.